Bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en el estudio de la palabra en este día. Vamos a iniciar una nueva serie que está basada en el libro de Santiago y que he titulado Santiago, cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica. El tema de hoy es las pruebas, el proceso de Dios en el crecimiento y la maduración. Para esto vamos a leer en el libro de Santiago el capítulo 1, versículos del 1 al 8, y leo yo de la Biblia de las Américas, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Señor, bendiga su palabra. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias te damos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de una vez más, Señor, venir al estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por este libro y sobre todo, Padre, en los momentos en los cuales vamos a pasar por tribulación, por dificultades, Padre. Como seres humanos caídos, Padre, nuestra naturaleza se niega a aceptar muchas veces el sufrimiento. Pero, Padre, tú vas a usar ese sufrimiento para transformar carácter cristiano, para traer a nuestras vidas esperanza y enseñarnos que tú eres todopoderoso. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente para poder, Señor, percibir y recibir tu palabra, Señor, de una manera que es, Padre, correcta. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como dije anteriormente, vamos a iniciar con una nueva serie que está basada en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago, ¿verdad? Es un libro muy práctico, mis hermanos. De hecho, algunos teólogos, algunos grandes estudiantes de la Biblia lo llaman el libro de los proverbios del Nuevo Testamento. Así es que vamos pues a dar comienzo. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 48-50 después de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito o tema central de esta potente carta es el exhortar a los cristianos, obviamente los primeros cristianos de aquellos tiempos, ¿verdad?, a que llegaran a la madurez cristiana y vivir una vida en santidad en el mundo que ellos vivían, que obviamente era contrario al evangelio. Esta carta, mis hermanos, tiene que ver, fíjense, más con la práctica de la fe cristiana que de los mandamientos. Así es que Santiago, pues, le dijo a los que lo escuchaban, ¿verdad?, sus lectores, cómo deberían de alcanzar la madurez espiritual, a través de ellos tener una postura firme, un servicio constante a otros, ser cuidadosos en la manera en la que ellos hablaban, poniendo en práctica la sumisión y compartir con otros sin esperar nada a cambio. O sea que Santiago, mis hermanos, es muy práctico. Vas a escuchar esa palabra constantemente. Cuando decimos práctico, pues, es que él, obviamente, ¿verdad?, habla de áreas que son bien importantes en la vida cristiana y que uno tiene que expresarlas. O sea, él se ocupó de que el cristiano cubriera todas las áreas de la vida cristiana. O sea, lo que uno es, lo que uno hace, lo que uno dice,
lo que uno siente y lo que uno tiene y es en Cristo Jesús. Ahora, usted vio ahí que dice Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. O sea, él está escribiendo a cristianos que han sido, ¿verdad?, esparcidos en la área donde en aquel tiempo, estamos hablando en Asia Menor, en Palestina, a causa de la persecución. O sea, sí está escribiendo a los judíos, pero más que todo judíos cristianos que habían sido apartados de sus comunidades. Santiago, obviamente, como ustedes saben, pues él era judío y él obviamente su cultura estaba siendo pues enfrentada con el cristianismo, que el cristianismo viene a ser algo pues muy diferente a la cultura que él estaba acostumbrado. Y obviamente pues él está haciendo un reto a estos cristianos, como dije yo, judíos, que habían recibido al Señor Jesucristo, pero a causa de la persecución habían sido esparcidos a varias áreas. Ahora, cuando hablo de esta persecución, estoy hablando de la persecución que vino después, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, capítulo 8, 1 en adelante, vemos que el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, es muerto, es apedreado por los judíos en Jerusalén, y después de esto viene una gran persecución a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, y todos ellos tienen que ser dispersos, tienen que salir, tienen que irse a varios lugares. Porque recordemos que la iglesia de Jerusalén, hermanos, era una iglesia muy grande. La iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos, al principio de los libros de los Hechos, los primeros capítulos nos menciona que, por ejemplo, cuando Pedro da uno de sus primeros discursos, se convierten alrededor de 3,000, 5,000 personas. O sea, en varias ocasiones se convierten 3,000, en otras 5,000, más aparte todos los creyentes que ya habían recibido al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también el libro de Hechos nos dice, ¿verdad?, que cada día el Señor añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. O sea que la iglesia de Jerusalén, la comunidad de cristianos de Jerusalén, era una mega iglesia, mínimo, ¿verdad?, de unos 9,000 individuos, o hasta tal vez más de 10,000, 12,000. O sea, vemos pues que estos cristianos que son esparcidos por causa de la persecución que viene por el asesinato de Esteban, pues salen a diferentes lugares, y él obviamente está escribiéndoles a estos judíos de las 12 tribus creyentes, ¿verdad?, a ellos. Bueno, entonces también, hermanos, vemos pues que es importante analizar en esta carta quién es el escritor, porque se nos dice que es Santiago. Pero fíjese que en la carta de Santiago, en el libro del Nuevo Testamento, tenemos más de 4 personas con el nombre de Santiago. Ahora vamos a analizar 4 individuos, 4 personas con el nombre de Santiago que pueden ser los escritores posibles de este libro. Primeramente, tenemos el primer Santiago, mis hermanos, que tenemos es a Santiago, el hijo de Zebedeo. Ahora, él es mejor conocido como el hermano del apóstol Juan. Ambos son discípulos del Señor Jesucristo, uno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Y en Mateo 4:21, Leo dice: y pasando de ahí, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Entonces, vemos pues que este es uno de los candidatos. Pero este Santiago, mis hermanos, hermano de Juan, el apóstol Juan, murió prematuramente. Y cuando digo prematuramente, él murió en manos de Herodes.
En el libro de Hechos 12, 1 y 2 nos los dice, por aquel tiempo el rey Herodes, ahora este no es Herodes el grande, es uno de los hijos de Herodes, ese es Agripa primero, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. Hechos 12, 1 y 2. O sea, entonces, primer Santiago queda descartado como escritor de esta carta. El segundo Santiago que tenemos en mente es Santiago, el hijo de Alfeo, otro de los discípulos del Señor Jesucristo, y lo podemos ver en Mateo 10, versículo 3, donde dice Felipe y Bartolomé y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Se conoce muy poco, mis hermanos, de este discípulo y por consecuente también se descarta como que él fuera el escritor de la carta. Tenemos también a otro Santiago, el padre del discípulo de Judas, quien se le dio este nombre para diferenciarlo de Judas Iscariote. Y por último, tenemos a Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, que es el candidato más posible que se cree quien escribió esta carta. Ahora vamos a analizar un poquito de la historia de Santiago. Cuando yo digo, hermanos, medio hermano del Señor Jesucristo, es bien importante entender esto, porque en la tradición de la Iglesia Católica se nos ha enseñado que María no tuvo más hijos, que María, verdad, vivió en una virginidad perpetua y que así fue al cielo, lo cual, mis hermanos, la Biblia desmiente. Recordemos pues que el círculo familiar de nuestro Señor Jesucristo estaba formado por 4 varones, 4 hermanos, y sus hermanas, que no menciona sus nombres. En el libro de Marcos 6:3 y Mateo 13:55 nos dan los nombres de los hermanos del Señor Jesucristo, quien son Santiago, José, Judas y Simón. De hecho, se cree que este Judas también es el escritor de la carta de Judas, ¿verdad? Que está antes del libro de Apocalipsis. Pero bueno, entonces vemos pues que el Señor Jesucristo tuvo medios hermanos. Ahora, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Su padre no fue José, su madre, ¿verdad? En la carne, como en su cuerpo físico fue María, pero ellos, José y María tuvieron más hijos. ¿Quién es Santiago? Y Santiago se cree que es el segundo hijo. O sea, después del Señor Jesucristo, Santiago es el segundo hijo. Y Santiago, pues, al principio del ministerio del Señor Jesucristo, mis hermanos, y tal vez hasta la muerte del Señor Jesucristo, aparentemente rechazó la divinidad y el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual él lo rechazó? Seamos sinceros. Recuerden, mis hermanos, nosotros los seres humanos, como seres obviamente en pecado, pues tendemos nosotros, ¿verdad? Muchas veces a negar ciertas realidades espirituales. Y Santiago no es la excepción. O sea, lo más probable por la cual Santiago se negó a aceptar la divinidad del Señor Jesucristo es que tal vez él experimentó, mis hermanos, un profundo rechazo y la burla de sus vecinos en la ciudad de Nazaret, donde ellos crecieron, cuando el Señor Jesús declaró que él era el Mesías, el ungido de Dios. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Usted lo puede leer. Donde el Señor Jesucristo llega a la sinagoga, se para, lee una porción del libro de Isaías y afirma que esa escritura se cumple en ese momento en el Señor Jesucristo. Ahora, puede ser entonces que Santiago, mis hermanos, pues al recibir burlas de la gente que vivía en el pueblo, pues él obviamente se niega a aceptar la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, recuerden una cosa, cómo ellos esperaban de que al ver al Señor Jesucristo en un cuerpo físico, verlo, ¿verdad? Dormir con ellos, verlo trabajar, etcétera.
ellos obviamente, me imagino que también se negaban a aceptar que este hombre, quien lo veía en verdad comer, trabajar, ser Dios. Obviamente ellos esperaban de Dios algo muy, muy diferente. Ahora, por eso pues vemos que Santiago posiblemente se niega a aceptar al Señor Jesucristo. No solamente él, sino él y sus hermanos. Y vamos a ver, fíjense, otras partes donde obviamente ellos no aceptan. Santiago pues estaba preocupado. Sus hermanos estaban preocupados por la creciente popularidad del Señor Jesucristo en su reclamo de ser Dios, en su reclamo, ¿verdad?, de ser el Mesías. Algunos creían que él estaba lunático, loco, y obviamente esto afectaba la reputación de la familia. Se cree que posiblemente José ya no estaba vivo, se cree que José no estaba ya con ellos, y obviamente al Jesús salir y empezar a ministrar y dejarlos a ellos, obviamente pues ellos se sintieron, mis hermanos, posiblemente susceptibles a el qué dirán de la gente, lo cual ha existido. Fíjese que pues ellos buscaron entorpecer muchas veces sus declaraciones y quisieron traerlo a casa y decirle, verdad, olvídate de eso, para que su familia y su reputación pues no fueran traída a los suelos. Ahora, usted lo puede ver eso en Marcos 3, 21, 31, Lucas 8, 19. Vemos pues, dice que el Señor Jesucristo en una ocasión, Él está enseñando a las multitudes y alguien llega y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿verdad? Y obviamente el Señor Jesucristo le da un mensaje a la multitud y Él les dice, ¿verdad? Aquellos que son mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que están comprometidos con el Señor. Y fíjense que entonces pues Él prefiere los lazos espirituales que los lazos de la carne, lo cual posiblemente esto hizo pues que ellos con más razón no aceptaran. De hecho, mire, en el Evangelio de San Juan capítulo 7, 2 y 5 se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos y los hermanos le dicen, vas a ir a la fiesta. Él obviamente les dice que no está seguro, vayan ustedes. Y en este pasaje de Juan 7, 2 al 5 dice que ni aún sus hermanos creyeron en él, versículo número 5. Entonces fíjese que parece ser pues que Santiago, al ser el líder de sus hermanos, de sus hermanas, de su madre, ¿verdad?, no aceptaba esa posibilidad de que él fuera el Mesías, estaba renuente. Por eso, cuando el Señor, es posible, mis hermanos, posiblemente que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y va a morir, le dice a Juan, el discípulo, he aquí, ¿verdad?, tu madre, he aquí tu hijo, y le dice a Juan, hazte cargo de mi madre. Ahora, obviamente, no porque el Señor Jesús no sabía lo que iba a pasar con María, pero simplemente por que Santiago estaba renuente a aceptarlo. Ahora, todo esto cambia. Todo esto cambia. ¿Cuándo es que cambia, mis hermanos? Bueno, parece ser que esto cambia cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Santiago. Y sí, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7, dice, después se apareció a Jacobo, a Santiago y luego a todos los apóstoles. O sea que una vez que el Señor Jesucristo resucita y se le aparece a su hermano, a su medio hermano Santiago, se transforma instantáneamente. O sea, él viene a ser de un incrédulo a un creyente y un creyente comprometido, de tal manera que él llegó a ser uno de los discípulos pilares de la iglesia en Jerusalén, lo cual el apóstol Pablo lo dice ahí, ¿verdad?, en el libro de Gálatas 2:9, cuando él dice, Pablo fue a la iglesia de Jerusalén y dice, al hermano del Señor, quien era un pilar de la iglesia.
Ahora, por eso es que cuando dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, él no se identifica como medio hermano. Él entiende ahora que Cristo Jesús es Dios. Él entiende que Cristo Jesús es el siervo, mis hermanos, y que ahora pues, ¿verdad? Él está dispuesto a sujetarse al Señor Jesucristo, quien es Dios. Ahora, esa es la introducción. Ahora vamos a entrar al punto número 1. El punto número 1, mis hermanos, en cuanto, ¿verdad?, al tema de hoy es que las pruebas, ¿verdad?, son el proceso de Dios para el crecimiento y maduración del creyente. Leemos en el versículo número 2, dice, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, que nos está diciendo aquí Santiago que debemos de tener una gran alegría, gozo, cuando pasemos por diversas pruebas. Ahora vamos a ser sinceros, hermanos. Siendo sinceros es que, tristemente, nosotros con somos seres finitos, seres, ¿verdad?, que no podemos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas muchas veces. No vamos a aceptar el sufrimiento con alegría. Siempre que tenemos problemas, siempre que podemos, mis hermanos, que estamos pasando por dificultades, nos vamos a hacer la pregunta. La pregunta es muy similar casi siempre. O sea, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida? ¿Por qué si Dios es bueno, permite que sus hijos sufran? ¿Puede venir algo bueno del sufrimiento? Ahora, vamos a ser sinceros. Desde la perspectiva humana, que es la respuesta más usual, vamos a decir que no es bueno sufrir. Pero desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva divina, mis hermanos, es muy, muy diferente. Por eso dice, considérense muy dichosos, muy felices cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Ahora, el fin de la prueba, mis hermanos, de acuerdo a este pasaje, es para que usted y yo seamos fortalecidos. Si no hay pruebas en nuestra vida, nuestra fe, mis hermanos, no puede ser probada y no podemos ser probados de que verdaderamente somos del Señor Jesucristo. Entonces Dios, para probar que nuestra fe, mis hermanos, es una fe verdadera y genuina, va a permitir que vengan a nuestra vida pruebas y dificultades. Usted sabe que los diamantes son piedras que se usan para muchas cosas, pero especialmente, ¿verdad?, en joyas. Los diamantes, mis hermanos, tienen un valor y son muy bellos, obviamente. Pero cuando un diamante sale de una mina como piedra, no tiene el mismo valor, ¿verdad?, de un diamante que ya ha sido pulido. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? O sea, que de la misma manera, mis hermanos, nuestra fe es probada por medio del sufrimiento y el sufrimiento nos permite, ¿verdad?, ser edificados, formar carácter cristiano para que nosotros podamos depender de la gracia del Señor Jesucristo y poderle darle honra y gloria. O sea que el sufrimiento pues revela que somos del Señor Jesucristo y que Él va a permitirlas para formar carácter en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué pues entonces debemos de recibir esas pruebas con gozo? Porque vamos a ser sinceros, no cuadra, Señor, no quiero yo sufrir, no me gusta sufrir, ¿por qué me permite sufrir? Bueno, recuerde, hermanos, debemos de recibir las pruebas con gozo, primeramente, porque somos aprobados que somos de Dios. Una persona, obviamente, a través de las pruebas va a demostrar que verdaderamente es de Dios. Esa es una de las pruebas. O sea, el diamante, mis hermanos, cuando sale, le llaman un diamante en bruto, es una piedra y tiene toda la potencia de llegar a ser un diamante en un collar o en un anillo. Pero
para poder revelar esa calidad y lo que verdaderamente es ese diamante, tiene que pasar por un proceso de pulición, de aspereza, para poder revelar lo que hay en esa piedra. Y el creyente es lo mismo, mis hermanos. Cristo nos ha dado de su gracia para poder resistir las pruebas y nosotros continuar adelante. Entonces, pues, la prueba también produce paciencia o perseverancia, como dice el pasaje. Somos perfeccionados como hijos de Dios y aprendemos a aceptar la voluntad y el tiempo de Dios. O sea, que las pruebas pues nos ayudan a desarrollar madurez y forman carácter cristiano de una manera en la cual no sería posible si nosotros estamos cómodos. En inglés hay un dicho que se dice no pain, no gain. O sea, esto quiere decir que cuando una persona está haciendo ejercicio, se dice que cuando usted está haciendo ejercicio, levantando pesas, lo que haga, bicicleta, correr, usted no empieza a desarrollar el músculo hasta que empieza a sentir dolor. Una vez que usted empieza a sentir dolor, entonces va a haber crecimiento de músculo. ¿Y sabe qué? Y eso es lo mismo. Cristo, Dios, va a permitir en nuestras vidas pruebas para desarrollar carácter cristiano en nuestras vidas. Vamos a meternos un poquito más a fondo. Punto número 2. Maneras en las que podemos y debemos de enfrentar las pruebas. Bueno, primeramente, mis hermanos, la actitud. Ahí le está diciendo que debemos de tener que sumo gozo. Tenemos gozo cuando nos hallemos, ¿verdad?, en diversas pruebas. O sea, la actitud entonces, ¿verdad?, de que uno escoge determina qué tanto vamos a crecer en esa prueba. Alguien dijo, ¿verdad?, que la actitud es el 50% para llegar a completar algo. Lo otro es nuestro esfuerzo y trabajo. Entonces, si la actitud, mis hermanos, es incorrecta cuando vienen las pruebas, no vamos a poder percibir el propósito de Dios en nuestra vida y lo más posible es que nos vamos a amargar cuando vengan esas pruebas. Entonces, fíjese que la actitud, hermanos, la actitud determina mucho. Si estamos pasando por una prueba, recuerde, mi actitud puede ser negativa o positiva. Ahora, si tenemos una actitud negativa, obviamente que las pruebas se van a hacer más difíciles. Pero si tenemos una actitud positiva y confiamos en Dios, las pruebas, hermanos, van a ser más fáciles y vamos a poder percibir la mano de Dios mejor en nuestras vidas. Otra de las maneras, ¿verdad?, en las que vamos a debemos enfrentar las pruebas es pidiendo sabiduría para saber enfrentar cada situación. Dice el versículo 5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que, fíjese que debemos, mis hermanos, de pedir a Dios sabiduría cuando estamos pasando por las pruebas. Cuando digo esto es que, hermanos, cuando pasamos por pruebas, muchas veces tenemos que pasar y tomar decisiones. Decisiones, ¿verdad?, en esos momentos difíciles que son importantísimas. Ahora, ahí por eso nos dice que si no sabemos nosotros cómo actuar en esos momentos de dificultad y tribulación, debemos de ir a Dios y decirle, Señor, ábreme el entendimiento. Ayúdame a poder tomar la mejor decisión para que yo pueda honrarte y que pueda, Señor, crecer en la vida cristiana. Por eso dice ahí que pidamos a Dios con sabiduría. ¿Cómo vamos a enfrentar esas pruebas? Y hay dos puntos, mis hermanos, importantes en cuanto aquí a pedir con sabiduría. O sea, Dios nos da 2 puntos. Dice que Dios da generosamente. O sea, no tengamos miedo de pedirle a Dios en esos momentos de dificultad.
porque Él nos va a dar de una manera generosa. Y número dos, Dios lo hace sin reproche. O sea, Él no va a decir, ¿para qué te lo voy a dar si no sabe? No, hermanos, Dios lo va a hacer de una manera generosa. Santiago pues se dirige al creyente, ¿verdad? Que no sabe qué va a hacer en ese momento de dificultad. ¿Cómo voy a entrarle, Señor, a esto? No sé. Hermanos, en ese momento pedimos sabiduría. Ahora, cuando hablamos y pedimos sabiduría, hermanos, obviamente vamos a pedir que Dios nos ilumine nuestra mente a través de los principios de la palabra de Dios. Para nosotros, obviamente, ¿verdad? Tomar la mejor decisión. Porque hemos pedido la voluntad de Dios en nuestra vida. La sabiduría, mis hermanos, como en el Antiguo Testamento, es un discernimiento que Dios le da al creyente, ¿verdad? Para que pueda hacer la mejor decisión en momentos de dificultad. Y Dios, mis hermanos, dice su palabra ahí, que va a darnos de una manera generosa y sin reproche. O sea, Él no quiere que nosotros, mis hermanos, pensemos, dudemos de que Él no lo puede hacer. Dice ahí, pidamos también, dice el versículo 6, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, otra de las maneras, mis hermanos, en que vamos a enfrentar nuestras pruebas es que debemos de hacerlo con fe, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que nos dé sabiduría para lograr llevar sus propósitos. Ahora, la fe, mis hermanos, es muy importante, porque siempre va a haber una lucha en el cristiano, en el creyente, entre la fe y la duda. Tristemente, el ser humano, ¿verdad?, en los momentos de dificultad empieza a dudar de la realidad de Dios. Eso me ha pasado a mí. Cuando yo estoy en dificultades, cuando estoy en pruebas, mis hermanos, mi primer tendencia es preguntar y decir, Señor, ¿será que tú estás conmigo? Obviamente que Cristo está con nosotros. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros pidamos con fe, con fe. Si nosotros, mis hermanos, no lo hacemos con fe, entonces es lo que dice que somos como la ola, que somos impulsados. Y de hecho él dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea que cuando dice inestable en todos sus caminos, un hombre de doble ánimo es una persona, un creyente que aún no ha depositado toda su fe en Dios. Y todavía sigue confiando, ¿verdad?, en los medios del mundo. Ahora, vivimos en el mundo y, hermanos, claro que el mundo tiene sus medios, pero el cristiano, mis hermanos, tiene que aceptar que tiene un Dios todopoderoso y que Él puede cambiar y transformar las cosas a la manera que Él quiere. Ahora, esa es la cuestión. Que como Él, ¿verdad?, en su soberanía va a hacer algo de acuerdo a como Él quiere, ahí donde nosotros muchas veces tropezamos, porque pedimos a Dios y queremos que Él haga como nosotros queremos. Ese es el problema. Hermanos, Dios va a llevar a cabo su voluntad, pase lo que pase. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Si vas a hacer esto, para que tú seas honrado y glorificado. Y ese es el problema, mis hermanos, pues entonces, con aquellos que aún no han confiado, no han tenido la fe suficiente para creer que Dios es poderoso. Dice el libro de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjense que si nosotros no tenemos fe, es porque todavía confiamos en los rudimentos, en los medios que el mundo nos puede ofrecer. Y por eso dice, que aquel que se reclama ser cristiano no puede ser de bendición, no puede ser bendecido si no pone su total confianza
en el Dios Todopoderoso. En conclusión, mis hermanos, rápidamente quiero darle algunas lecciones que podemos aprender en tiempos de tribulación. Primeramente, recuerde, cuando pasemos por tribulación, recordemos que Dios tiene el control de todo lo que acontece. Aunque yo sea débil, Dios no. Dios es soberano y todopoderoso. Recordemos que los tiempos de aflicción requieren carácter y liderazgo. Los grandes hombres de Dios, mis hermanos, fueron probados por Dios. Tuvieron que perseverar en el sufrimiento. Mire, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Elías, Daniel, Jeremías, Nehemías, Esther, Pablo, Esteban, Santiago, Juan, etcétera, etcétera. Tuvieron que perseverar en el sufrimiento. Recuerde también que la actitud es clave para salir victoriosos de la escuela del sufrimiento. El sufrimiento es una escuela. Cuando el sufrimiento viene, pues, entonces, mis hermanos, debemos de acudir al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Hebreos 4:16. Siempre, otra cosa que vemos de otra lección es que siempre es posible aprender bajo presión si tenemos la actitud adecuada. Los tiempos, mis hermanos, de aflicción y tribulación requieren de valor y convicción. Nuestras convicciones cristianas son probadas. Y por último, los tiempos de aflicción o tribulación nos pueden acercar o nos pueden separar de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que usted, usted decide si me aparto o me acerco más a Dios. Todo depende de mí. Y esa es la invitación el día de hoy. Que vamos a pasar por tribulaciones y dificultades, ¿verdad? Pero que en Cristo Jesús, mis hermanos, podemos contar con su gracia y con su apoyo, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esto en mente, pues, vamos a ir en oración. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por este libro que estamos estudiando. Gracias, Señor, porque podemos ver que el cristiano, Señor, va a pasar por sufrimiento, por dificultades, pero que nuestra actitud, Señor, determina mucho. Y que tú, Señor, nos has dado, Padre, tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo y nos das, Señor, recursos como sabiduría y fe para seguir adelante. Te amamos, te honramos, bendícenos, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.